Muchas gracias y créditos totales a Scan Eternal Life, que son los encargados de traducir este manga al español. Todas sus redes en la descripción. Todo comienza con Goyo Wakana, una adolescente de 15 años que vive con su abuelo, debido a que sus padres fallecieron cuando apenas era un niño. Los dos trabajan haciendo muñecas Hina, ya que desde pequeño quedó enamorado a primera vista del gran trabajo que hacía su abuelo. Pero no todo fue bonito, ya que después una amiga se burló de su gusto por las muñecas, suceso que lo dejó traumado y le provocó que nunca más dijera lo que siente, y eso lo llevó a convertirse en un solitario sin amigos. Pero todo cambia cuando un día choca con Marin Kitagawa, la chica más hermosa y popular de la escuela. Ambos tienen una pequeña conversación, pero hasta ahí queda. Más tarde, Goyo se queda a limpiar el salón, aunque no le toque, debido a que prefiere ser usado por los demás a caerles mal. En eso, llega Marin y le ayuda. También le dice que deje de ser la sirvienta de los demás y que comience a decir lo que en verdad piensa. Varios días pasan y mientras hacía ropa para sus muñecas, Goyo se corta un dedo, debido a que la máquina de coser se descompone, por lo cual decide usar las máquinas de coser de la escuela. Mientras hacía su chamba, aparece Marin. Nuestro prota entra en pánico, debido a que piensa que ella también se burlará de sus gustos por las muñecas, pero para su sorpresa, Marin empieza a elogiar las ropas que él hace, y posteriormente le muestra un traje de un personaje llamado Chizuko, el cual intentó hacer ella misma. Lastimosamente es muy malo, por lo cual le pide ayuda a Goyo para que le haga el disfraz. Como ella es la primera persona que no se burló y además elogió su trabajo, acepta. Así que Marin le comienza a explicar el personaje, pero como Goyo siempre fue un antisocial que solo hacía muñecas, no entiende ni una poronga, por lo que al final Marin le da un libro guía para realizar trajes de cosplay. Luego de unos días, la waifu acude a casa de Goyo para que le tome las medidas del disfraz. Nuestro prota se pone muy nervioso porque es la primera vez que una chica entra a su casa, pero lo que más le provoca nervios es que las medidas se tienen que tomar en ropa interior. Pero como Marin acude con traje de baño, se relaja un poco, aunque bueno, se me hace algo estúpido porque para mí es lo mismo. Pero en fin, luego de ver que la waifu no siente ninguna pena, decide dejar su inmadurez y entrar en modo serio, así que le mide las patas, el busto y la entrepierna, aunque esto último sí apena a Marin. Después de terminar, ella le presta el juego, el cual es un eroge, para que pueda comprender mejor el personaje. Como Goyo es todo un chat, se pone a jugarlo enfrente de su abuelo. En fin. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Al día siguiente, nuestro prota tiene un sueño húmedo con Marin, así que después de una manuela, se va a la escuela, en donde se encuentra la susodicha. Ella lo saluda y le presenta a sus amigas, y como lo hace enfrente de todos, la gente comienza a pensar que los tortolitos andan saliendo. Goyo, al escuchar el rumor, la comienza a evitar muchas veces, por lo cual Marin se harta y le pregunta que qué pasa. Él le dice que no quiere estar mucho tiempo junto con ella, para que no piensen que ellos son cercanos, pero la waifu le dice que esas son mamadas, ya que ellos son amigos, por lo cual después de arreglar eso, se van a comprar los materiales del cosplay. Primero compra la tela, luego la peluca y al final unas sexys pantimedias. De regreso a casa, Marin le comienza a mostrar fotos de cosplayers famosas, entre ellas está una llamada Yuyu, la cual es muy conocida debido a sus increíbles trabajos, además de que es muy misteriosa, ya que tampoco asiste a eventos. Como Goyo no le dice nada, Marin le pregunta que por qué no dice algo bonito, pero nuestro prota menciona que para él la palabra bonito es algo que solo se puede decir cuando se siente desde el fondo de su corazón. Ella se sorprende para bien, pero continúan con su camino. Cuando se estaban despidiendo, Goyo le pregunta que cuándo es el evento, y ella menciona que es en 2 semanas. Al regresar a su casa, el abuelo ve que compró pantimedias y se sorprende tanto que se termina cayendo de la impresión, por lo cual es llevado de inmediato al hospital. Por suerte no es nada grave, y su prima menciona que se lo llevará a su casa para cuidarlo. Al día siguiente, Marin le menciona que se acercan los exámenes. Para acabarla aún más de joder, su abuelo tenía pendiente un pedido de muñecas Hina, por lo que nuestro prota se desvela para estudiar y terminar el encargo. Así pasan los días hasta que llega la noche antes del evento, pero lastimosamente Goyo está tan en la mierda que no ha hecho nada del cosplay. Devastado por defraudar a Marin, se pone a llorar, pero en eso recuerda las enseñanzas de su abuelo y el entusiasmo que tenía Marin por hacer el cosplay, así que se motiva y entra en modo serio, por lo cual se la pasa toda la noche trabajando arduamente, pero al final logra terminar el cosplay. Al día siguiente, Marin le dice que ella no tenía pensado asistir al evento, ya que ella sabía que crear un disfraz era un proceso largo. Pobre cosita fea.
Pero al ver el gran esfuerzo y dedicación que puso Goyo para cumplir su sueño, se pone a llorar de felicidad. Después de desahogarse, se dispone a probarse el tan soñado cosplay, pero antes nuestro prota la maquilla y peina. Marín se dispone a cambiarse y al terminar sale una chica completamente diferente. Aunque el disfraz tiene sus detallitos, quedó muy bien, por lo cual ambos se alegran por el resultado final. Entonces deciden hacer una sesión de fotos caseras. Marín la sube a sus redes sociales y convence a Goyo de asistir al evento de cosplay que se realizará al día siguiente. Ya en el lugar, Marín hace oficialmente su debut como cosplayer, pero como su disfraz es tan bueno, se hace una fila para tomarle fotos. Goyo está feliz por haber cumplido su sueño, pero a la vez se siente triste porque sus días junto a Marín terminaron, ya que el acuerdo solo era para hacerle el cosplay. De pronto, Marín lo interrumpe y le menciona que siente que su disfraz está por romperse, debido a que se puso mucho relleno para tener los pechos enormes como el personaje. Además, que siente mucho calor y que le pica demasiado la cabeza por la peluca, así que el par toma un descanso para reparar el disfraz. Después de eso, regresan para tomar las fotos finales. En el tren de camino a casa, ambos se alegran por el excelente resultado y Marín le dice que ya tiene pensado su siguiente cosplay. Goyo se sorprende porque pensó que solamente la iba a ayudar una vez. En fin, ambos terminan acordando seguir trabajando juntos, pero debido al desvelo de la noche anterior, nuestro prota se queda medio dormido y en voz alta le dice que se veía realmente hermosa. Marín recuerda que esas palabras salen desde el fondo de su corazón y se sonroja. Al día siguiente, ella va a la casa de Goyo para lavar el cosplay y la peluca, pero al estar a solas con él, se vuelve a sonrojar. Poco después llega el abuelo recuperado y Goyo le explica que lo que compró eran para ayudarle con su cosplay a Marín y que no pensara cosas raras. La waifu, al verlo platicar con su abuelo, se sonroja y se da cuenta de que está completamente enamorada de Goyo, pero sus sentimientos se ven interrumpidos por el gruñido de su estómago, así que el abuelo la invita a cenar. Ella se sorprende por la comida deliciosa y menciona que su madre murió cuando ella era muy pequeña y que su padre trabaja fuera de la ciudad, por lo cual vive sola y por ende solo come cosas chatarras del supermercado. El abuelo, al escuchar tan triste historia, le propone que coma todos los días con ellos. Varios días pasan y de pronto comienza a llover muy fuerte. El abuelo ve a una chica mojada fuera de su casa, pero como la ve con uniforme, piensa que es una amiga de su nieto, ya que Goyo le mintió diciendo que él tenía muchos amigos, lo cual obviamente era mentira. Total, Esos bastardos me mintieron. el abuelo le invita a pasar para que se bañe y no se vaya a resfriar. En eso llega su nieto y le menciona que una amiga suya se está bañando. A chingar, dice el Goyo, yo solo tengo de amiga Marín. Además, ella está trabajando. Así que preocupado de que fuera un ladrón, se lanza a investigar y por accidente ve a la chica como Dios la trajo al mundo. Nuestro prota se disculpa y ambos se presentan. Ella es Ayuna y a pesar de verse como Loli, es un año mayor que Goyo. En fin, ella le menciona que acudió con él para que le hiciera sus disfraces y le revela que ella es Yuyu, la famosa cosplayer que Marín le mostró tiempo atrás. Resulta que ella vio las fotos del cosplay y le encantó tanto el disfraz que la fue a ver secretamente al evento para verlo de cerca y mucho mejor. Además, aprovechó para seguir a Goyo hasta su casa como toda una acosadora. Nuestro prota llama a Marín y ella se sorprende de conocer a su ídola en persona. Después de su reacción de fangirl, Yuyu menciona que el motivo de su visita es para que Goyo le haga el cosplay de Shion, una chica mágica que se volvió seinen de golpe, después de descubrir que su hermana Neon era su enemiga. Después de platicar sobre el disfraz, Yuyu decide irse, pero antes de eso, Marín le comenta que quiere hacer el cosplay de Neon para así tomarse fotos juntas. La Loli se niega rotundamente, ya que ella toma sus fotos con buenas cámaras y en estudios profesionales, pero al final termina aceptando, ya que Marín comenta que si van juntas, se podrían dividir los gastos. Goyo sabe que necesitará ver el anime para poder hacer un buen cosplay, y Marín le comenta que ya tiene todos los capítulos, así que acuerdan verlo juntos. Al siguiente día, Goyo se lanza a su casa y después de un mini problema de pechonalidad, la parejita termina viendo y analizando el anime en profundidad, y como están solitos, Marín se emociona, pero su estómago arruina el momento otra vez, por lo cual se lanza a cocinar y como no sabe, termina siendo una porquería, pero aún así Goyo se lo come y lo halaga. Días después, nuestro prota y Yuyu hablan para arreglar detalles del cosplay. Ahí ella le comenta
comenta unas técnicas secretas para los ojos y también le menciona que su hermana pequeña es quien le toma las fotos y las edita. Goyo, sorprendido, le pide a la Loli si le podrá decir a su hermana que le enseñe a usar una cámara. Ella acepta y tiempo después nuestro par conoce a la hermana pequeña de Yuyu llamada Shinju, que termina siendo una niñota. Después de platicar sobre técnicas y cámaras, Goyo le pregunta que si le gustaría hacer cosplay, pero ella se niega rotundamente. En fin, nuestro par se va para atrás al ver los elevados precios de las cámaras, así que por ahora seguirán con su celular. Al finalizar la reunión, acuerdan ir a visitar el estudio para las fotos, que resulta ser el de un hospital abandonado. Al entrar, Marin y Shinju se ponen a hablar de fotos, por lo cual se separan de Goyo y Yuyu. De pronto comienza a llover y a tronar muy fuertemente, por lo cual la Loli se pone tiesa del miedo, pero a pesar de eso quiere seguir investigando para así poder sacar las fotos más perronas. Entonces Goyo le pregunta por qué se presiona tanto y ella menciona que su sueño es ser una chica mágica, ya que cuando era muy pequeña siempre quiso ser una de ellas, pero poco después se enteró de que ellas no existen en la vida real. Desde ese día algo cambió dentro de Yuyu, algo se rompió. Pero después conoció que podía ser la chica mágica que siempre soñó gracias a los cosplay, por lo cual decidió convertirse en profesional. Goyo, al escuchar eso, le pregunta que por qué escogió un simple novato y no un profesional. Entonces ella le menciona que se enamoró de su trabajo a primera vista. Goyo le toma las manos y le agradece por su confianza, pero como ella siempre había asistido a escuelas femeninas, se desmaya por tomarse de las manos con un hombre por primera vez. Después de varias semanas, los exámenes terminan y llegan las vacaciones, así que nuestro par se va a la playa donde Goyo se da su taco de ojo. Después de eso, se queda enamorado de la vista y el mar, debido a que como siempre se la pasó haciendo muñecas, se había perdido de muchas cosas, por lo cual sin pensar, Mari le propone hacer muchas más aventuras juntos en las vacaciones. Nuestro prota acepta y la waifu se enamora aún más de él y también le toma una foto a escondidas. Al día siguiente, Goyo va con un viejito muy simpático que le da unos tips y le ayuda a elegir la mejor tela. También compra una revista de maquillaje para cosplay para principiantes. Con todo listo, el par se dispone a comenzar a trabajar, donde de nueva cuenta Marin pone nerviosa a Goyo con un traje de baño y enseñándole su mejor sostén. En fin, luego de un arduo trabajo terminan los cosplay, así que llega el día de las fotos y Yuyu queda completamente enamorada de su traje. Marin se pone su disfraz y Goyo la ayuda a pintarla y decide usar los métodos de Yuyu, por lo cual la deja increíblemente hermosa. Con todo listo, Yuyu y Marin se lanzan primero al estudio, donde se toman fotos y conviven. Luego de esperar por mucho tiempo, Goyo llega junto con un hermoso chico que resulta ser Shinju en cosplay. Pero para entender eso necesitamos contexto, así que todo se remonta al final de su primera reunión. Goyo le vuelve a preguntar a solas a Shinju si quiere hacer cosplay y ella menciona que sí, ya que le hace mucha ilusión, pero como no se siente cómoda con su cuerpo, no lo hace. Pero Goyo God le dice que no se preocupe por eso y que le ayudará a cumplir su sueño. Nuestro prota le pregunta qué personaje quiere hacer y ella menciona que el de un chico llamado Souma, y desde aquí comienzan los problemas. El primero es su voluptuoso cuerpo y el segundo, el dinero. No hay pedo, dice Goyo, yo me la rifo. Así que comienzan a trabajar en el cosplay en secreto. Como Souma ocupa uniforme, usarán el de Goyo para ahorrar. Shinju se lo prueba, pero su gran pechonalidad es un gran problema. Entonces Goyo recuerda que las mujeres esconden su pecho usando una tela. La niñota lo hace, pero desgraciadamente aún no es suficiente, así que proceden a investigar qué pueden hacer en Yahoo Respuestas y descubren una cosa llamada Beholder que ayuda a esconder los pechos, además de ser muy barato, por lo cual casi todo está hecho. Poco después, Goyo compra la peluca y le hace un cortecito fachero. Y ahora sí, con todo listo, Goyo la prepara y el resultado es increíblemente hermoso. Marin y Yuyu quedan muy sorprendidas por el increíble trabajo. Todo es amor y todo es felicidad. Después, las tres inician con la sesión y luego de divertirse tomando muchas fotos, Yuyu le agradece por hacer ambos disfraces y cumplir el sueño de su pequeña hermana. Goyo le dice que no fue nada y que aceptó al ver la gran determinación de Shinju. Después de eso, Yuyu empieza a sentir cositas por nuestro prota. Tiempo después, mientras las hermanas editaban las fotos, Yuyu le menciona que hay muchos cosplay que quiere hacer, pero debido a que tiene un pequeño cuerpo, no le quedarían, pero que a Shinju se le verían perfectos, por lo cual le dice que no tiene que sentirse insegura de su cuerpo. Al escuchar esas palabras, Shinju se motiva a seguir haciendo cosplay y Yuyu se vuelve a sonrojar al ver a Goyo. ¡Viva los novios!
Como las vacaciones siguen, Marin invita a nuestro prota a su casa para pasar el rato y se ponen a jugar la copia barata de Mortal Kombat, y surge la conversación sobre qué personaje de ese juego le gustaría a Marin hacer cosplay, y ella menciona que el de una prisionera llamada Verónica. Goyo dice, pues va, me la rifo, y en un par de días lo termina, así que le llama a Marin para que se lo pruebe, y cuando llega se lleva una gran sorpresa, ya que la waifu llega toda bronceada, debido a que Verónica es de tez morena. Luego de platicar un rato, la waifu menciona que compró todas las cosas faltantes para el cosplay, así que ahora sí, está todo listo. Pero antes de hacerlo, Marin lleva a Goyo a Shibuya para comprarse ropa, ya que no se los mencioné, pero el pana solo tiene ropa de trabajo. Después de probarse muchos outfits, no compra ninguno, ya que no se siente cómodo usando ropa de chavos, por lo cual mejor deciden ir a un manga a café a comer algo. Ya en ese lugar, Marin le muestra un manga que trata sobre una sucubo llamada Rizu que intenta hacer dormir a un escritor de novelas ligeras para así poderle robar su vitalidad. La waifu menciona que le encanta la pequeña Rizu, entonces Goyo le dice que por qué no le hace cosplay, pero ella menciona que no se siente tan linda para hacerlo. Entonces Goyo God le dice que lo haga, ya que él piensa que se vería muy bonita. Entonces, como su crush se lo dice, acepta hacer el cosplay de Rizu, así que nuestro prota se pone a leer el manga para poder crear el disfraz. Después de un tiempo, Goyo termina el trabajo, entonces Marin menciona que está lista para hacer la sesión, ya que encontró un estudio muy cerca y barato. Al llegar, Goyo se da cuenta que el lugar donde sacarán las fotos es un motel. Como en nuestro prota es un hombre, sus pensamientos pervertidos empiezan a apoderarse de su cuerpo. Marin, al verlo muy nervioso, decide tranquilizarlo, mencionándole que es muy normal que las cosplayers tomen fotos en moteles. Después de eso, se va a cambiar. Al salir, la waifu queda enamorada del disfraz, pero Goyo se siente triste, ya que el cosplay es un poco diferente al original. Pero Marin le dice, no hay pedo, bebé, me pondré cualquier disfraz que tú hagas. En fin, Goyo procede a prepararla, y el resultado es increíblemente hermoso. Con todo listo, comienzan con la sesión, foto por aquí, foto por allá. Después de un rato, Goyo quiere que la última foto sea con la pose clásica de Rizu, pero al tomarla siente que le hace falta algo, pero como está tan metido en la sesión de fotos, le pide a Marin que se monte arriba de él para tomar la foto en el ángulo correcto. La waifu le hace caso y en esa posición logra tomar la mejor foto de todo el set. Mientras los dos celebraban que todo había sido un éxito, escuchan gemidos de los cuartos de al lado, porque después de todo están en un motel. Goyo vuelve en sí y se da cuenta de la pose tan peculiar en la que están. Esto le provoca una erección, así que inmediatamente toma de la cintura a Marin para bajarla, pero al hacer eso, ella suelta un lindo gemido y terminan en una posición bastante comprometedora. Todo parecía que iba a terminar en delicioso, pero el teléfono de Goyo suena y los interrumpe. Todos apenados regresan a casa y esa noche nuestro prota se da tremenda manuela pensando en lo que pasó. ¡Ay, el amor! Varios días pasan y el padre de Marin la visita. Después de una charla, el don se da cuenta que su hija va fatal en la escuela y que no ha hecho ninguna tarea, por lo cual la obliga a terminar todos sus deberes. La waifu se va con Goyo para hacer su tarea y en medio de la conversación, Marin menciona que trabaja como modelo para revistas y que ha aceptado más trabajo para poder comprar una cámara mamalona. Por ende, no ha tenido tiempo de hacer sus deberes. Goyo se sorprende, pero continúan con la tarea. Al acabarla, deciden ir juntos a un festival. Después de elogiarse y sonrojarse mutuamente, se van a ver los fuegos artificiales. En eso, Goyo se da cuenta de las grandes experiencias que se ha perdido por estar trabajando todo el día. Después de eso, Marin se lastima, así que nuestro prota la carga y regresan a casa, prometiéndose que volverán juntos de nueva cuenta el próximo año. Días después, los tortolitos deciden ver varias películas de terror. En esa noche, Marin siente mucho miedo, por lo cual no puede dormir, así que decide marcarle a Goyo para sentir compañía. Después de charlar por un largo rato, nuestro prota se queda dormido. En eso, Marin se pone a recordar todos los hermosos momentos que han pasado juntos, así que aprovecha que Goyo está ZZZ para expresarle sus sentimientos. Luego de un tiempo, nuestro par asiste de nueva cuenta a un evento de cosplay, en donde Goyo encuentra una linda chica en problemas, así que decide ayudarla. Resulta que a la tipa se le cayó el botón de su falda, así que entre los tres se ponen a buscarlo y lo encuentran. La cosplayer se hace llamar Amane. Como su cosplay es muy lindo, Marin la invita a tomarse fotos juntas, pero ella lo rechaza ya que su falda está arruinada. Pero Goyo menciona que se la puede arreglar, ya que carga con un kit de emergencias para reparar cosplay. Después de arreglar la falda, Amane revela que es un lindo trapito. No preguntes, solo cósalo.
Goyo, al escuchar eso, se emociona y le pregunta cuáles son sus técnicas que usa para trasvestirse tan perfectamente. Luego de hablar por un rato, el trapito los lleva a sus tiendas favoritas, lo cual Goyo aprovecha para surtirse de todo un poco. Al terminar, regresan al evento y unas cosplayers famosas le piden fotos a Amane. Él les menciona que es trapito, pero eso las emociona aún más. Después de muchas fotitos, Marín le pregunta por qué inició en el cosplay y él cuenta su triste historia. Resulta que siempre fue un chico poco varonil, por lo cual recibía mucho bullying, pero todo cambió cuando su hermana le sugirió hacer cosplay y el resultado fue tan bueno que se sorprendió tanto, lo que lo llevó a tener más confianza en sí mismo, por lo cual continuó con el cosplay hasta que un día su novia vio todos sus disfraces. Ella pensó que le era infiel, pero Amane, al explicarle su hobby, le dijo que era un tipo asqueroso y lo cortó. Nuestro par, al escuchar eso, se ponen empáticos y le dan ánimos. El trapito les agradece, ya que en todo el evento nadie se burló de él, así que los tortolitos ganan un nuevo amigo. Varios días pasan y el par regresa a la escuela. Ahí se ponen a ver un anime de unas sexys conejitas. Marín menciona que quiere hacer cosplay de una de ellas, y en eso se pone a hablar de lo genial que son los disfraces de conejita, pero llega su amiga Noah y los interrumpe, ya que quedó de hablar con Marín acerca de la fiesta de disfraces de Halloween. Al llegar a casa, Goyo se pone a trabajar en el disfraz de conejita, pero llama de emergencia a Marín, ya que surgió un percance. El problema es que no sabe qué hacer para que la parte de los pechos no se caiga. En eso Marín le comenta que todos los trajes de conejita se usan tirantes transparentes, así que inmediatamente se lanzan a comprar unos con el viejito pro. Goyo le menciona la situación, pero como el don es todo un crack, le enseña una técnica mamalona para que el traje se mantenga firme sin la necesidad de usar tirantes. Goyo le hace caso y soluciona el problema, pero ahora uno nuevo surge, y es que el corte es muy alto, lo que provoca que se le vean las pantsu a Marín. Luego de un par de días, la waifu renta un estudio perfecto para las fotos. Marín se pone el cosplay y de nueva cuenta queda fascinada. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y le menciona a Goyo que usó doble media para solucionar el problema de las pantsu, así que comienza la sesión de fotos, la cual fue muy difícil para Goyo debido a la tremenda vista que tenía. Al finalizar, Marín le menciona que se llevará ese disfraz a la fiesta de Halloween y también invita a Goyo. Llega el día de la party y nuestro prota va con una botarga de conejo, aunque hubiera quedado más mamalón que hubiera llevado una de Dr. Simi. Goyo se siente un poco incómodo y se pregunta si en verdad estuvo bien que asistiera. En eso Marín le menciona a sus amigos que él hizo el disfraz, el peinado y todo el maquillaje. Uno de sus compañeros le pregunta cómo hizo eso, si él es un hombre. En ese momento le vienen amargos recuerdos de cuando su amiga se burló de él, pero para su sorpresa el vato se sorprende y todos comienzan a decir que es increíble que él pueda hacer todo eso. En medio de la charla, Noah pregunta si ellos dos están saliendo. Goyo niega rotundamente eso y se va al baño debido a los nervios. Marín se pone triste porque piensa que él la odia. En eso es abordada por un tipo extraño. Goyo, al ver eso, se lanza a rescatarla inmediatamente, pero resulta que no es alguien malo, sino el peluquero personal de Marín, que la comienza a regañar sobre el maltrato que le está haciendo a su cabello. Luego de eso, Goyo se siente muy apenado porque piensa que la cagó. Al ver que corrió a defenderla sin dudar, Marín se pone muy feliz y le da un besito a nuestro prota. Un día, mientras iniciaban las clases, la maestra menciona que Marín no asistirá. Eso preocupa a Goyo y le manda un mensaje, pero como no responde, se preocupa aún más, así que se escapa para irla a visitar. Resulta que ella está enferma, así que le lleva comida, la cambia, le da de comer y la cuida. Después de esos lindos cuidados, Marín se siente un poco mejor, pero de pronto llegan sus amigas. Goyo, para evitar que sigan habiendo malentendidos de que ellos dos están saliendo, decide esconderse en el balcón. Días después, la maestra menciona que se acerca el festival cultural y que a la clase de nuestro par le tocará poner un restaurante. Todos se emocionan al saber que habrá clasificación, ya que tienen una gran rivalidad con la clase contraria. También, la maestra menciona que un estudiante deberá presentar un show teatral, que servirá también para ganar muchos puntos. Inmediatamente, el salón sugiere a Marín como protagonista. En eso, la maestra menciona que la única condición es que las chicas se vistan de chicos y viceversa. Eso emociona a Marín y propone realizar cosplay de Rei, un personaje de un dorama ultra mega famoso y popular. Todo el salón acepta y se emociona. Además, se enteran de que Goyo es el que le hace los hermosos disfraces a Marín. Obviamente, nuestro prota ve el dorama para ponerse en contexto y analizar mejor el personaje. Luego se pone a discutir con Marín de lo difícil que será realizarlo y menciona que utilizará
utilizará las técnicas que él sabe y las que le enseñó el trapito. Pero hay otro problema, y es que todos los chicos deben ayudar a montar el puesto de comida y trabajar en los días del festival, por lo cual tendrá muy poco tiempo para realizar el cosplay, así que manda a Marín a comprar el material sola mientras él va a ayudar a la clase. Al llegar, todo el salón se sorprende y le preguntan qué él hace ahí, ya que tiene que encargarse del disfraz. Goyo se pone en modo humilde y menciona que no puede dejarles todo el trabajo, pero en eso todo el salón menciona que no se debe preocupar, de que él es el máster del cosplay y únicamente debe enfocarse en darlo todo para ganar el primer lugar. El salón, al enterarse que Marín fue a comprar el material, se preocupa mucho, ya que ella es muy mal eligiendo, por lo cual manda a Goyo para evitar que la cague, así que todo el salón le encomienda hacer el mejor disfraz del mundo para ganar el primer lugar. Nuestro prota alcanza a Marín y se lanzan con el viejito pro. Él les ayuda a escoger los mejores materiales, además de darle unos consejos mamalones a Goyo. Al día siguiente, como Marín no sabe hacer nada y no puede ayudarle, se ofrece para prepararle comida para que no pierda el tiempo al irlo a comprar, pero Goyo se preocupa ya que ella cocina puras cochinadas, pero para su sorpresa le lleva algo que se ve medianamente comestible, así que lo halaga. Al escuchar eso, Marín se emociona y le comienza a llevar cosas extrañas, pero al final Goyo se las come. Al siguiente día, mientras nuestro prota hacía el traje, las chicas se ponen a pensar en el acto que realizarán, ya que es muy difícil debido a que solo tendrán un minuto, así que deciden hacer una escena donde participen todas. Después de un par de días, Goyo se pone a trabajar en la peluca, le hace un cortecito mamalón, pero de pronto surge un pequeño problema, y es que la peluca no tiene raíces, lo que lo hace ver muy falsa, así que de nueva cuenta buscan en Yahoo respuestas que hacer y descubren que la pueden hacer ellos mismos, y después de un rato trabajando, la peluca queda lista, con todo y sus raíces. Esa noche, Goyo se pone a revisar una revista de hombres y se da cuenta que por más perfecto que sea el cosplay, Marín no logra verse como ellos, así que toda la noche se la pasa pensando en qué es lo que le hace falta. Al día siguiente, Marín se pone el traje y deja todo el salón boquiabiertos de tan bueno que es. Goyo menciona que le hacen falta unos retoques y antes de que se lo quite, le pide a Marín que actúe varonil, ya que recordó que Amani no solo se vestía como mujer, sino que actuaba como toda una señorita, así que le pide a un compañero que actúe varonil. Al ver ambos, Goyo le pide a Marín que lo imite, y después de que lo hace, Goyo se da cuenta de que ese era el pequeño detalle que faltaba para que el cosplay fuera perfecto. El festival está cerca y los preparativos están casi terminados, mientras que con el disfraz solo hace falta algunos accesorios, como una rosa multicolor. Nuestro par lo intenta hacer, pero fracasa. En eso llega una compañera y le salva el trasero, ya que ella les enseña a realizar las rosas arcoíris. Ahora sí, con todo listo, el día del festival llega. El restaurante es un completo éxito y Goyo alista los detalles finales. Marín se compromete a darlo todo por él y por sus compañeros. De igual manera, nuestro prota se motiva y se dispone a preparar a Marín, pero hay un pequeño problema, y es que todo el salón se reúne para ver cómo la prepara. Al ver la mirada de todos, Goyo se pone muy nervioso, pero al recordar las palabras de Marín y que todos tienen altas expectativas con él, entra en modo serio y se pone a dar lo mejor y utiliza todo lo que él sabe para dejar a la waifu lo mejor posible para que gane ese primer lugar. Llega la hora de la obra y el resultado es simplemente hermoso, a tal grado que deja a todo el auditorio sorprendidos. Al ver semejante belleza, Goyo comienza a sentir lo mismo que sintió cuando era pequeño y se enamoró de las muñecas Hina. Después, Marín da una increíble perfecta actuación que deja a todos estupefactos. Gracias a eso y a su popular restaurante, su clase gana el primer lugar del festival escolar de ese año. Todos los compañeros le agradecen a nuestro par de tortolitos y organizan una fiesta, pero Goyo piensa que no puede ir a celebrar, ya que considera que no ayudó con casi nada. En eso, todo el salón le menciona que ganaron gracias a él y que él es el invitado de honor, y por primera vez nuestro prota se siente como un estudiante normal. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Todo en la fiesta es diversión y por suerte todo termina absolutamente bien. Después de unos días, el estilista de Marín menciona que ha engordado. Luego la manager de la revista de igual manera le menciona que engordó. No hables mierdas, dice Marín, así que se va corriendo a su casa para probar todos sus cosplay y oh sorpresa, ninguno le cierra. No le toma importancia y se va con Goyo para cenar. Al terminar, él le pone comida para llevar, para que desayune al día siguiente, pero como ella es una glotona, se lo come nada más llegar a casa. Al día siguiente le platica su situación
menciona a Goyo. Él dice, ah chinga, pues ¿por qué engordaste si en mi casa preparamos puras cosas sanas? Y pues resulta que ella se come lo que le da Goyo el mismo día, además de que pasa a comprar mucha comida chatarra al súper. En medio de la triste plática, a Marín le llega un mensaje de un paquete entregado. Al día siguiente, la waifu le enseña lo que pidió, nada más y nada menos que una cámara profesional bien mamalona, por lo cual Goyo procede a tomarle unas fotos y ambos se sorprenden de la excelente calidad de la cámara. Después de una mini sesión, Marín menciona que el fin de semana habrá un evento de cosplay donde irá el trapito de Amane, así que los tortolitos deciden ir. Goyo acepta de inmediato debido a que tiempo atrás en una tienda encontró un artículo que sirve para crear herramientas de cosplay, pero como no lo sabe usar, recurrió al internet donde conoció una tal Akira que era experto usando dicha herramienta, así que Goyo se atrevió a hablarle para pedirle que si le podía explicar en persona y milagrosamente el sujeto aceptó. Llega el día del evento y Marín se va con una amiga fotógrafa a ver a Amane. El cosplay del trapito es tan popular que tiene una larga fila de personas esperando para poderle tomar una foto. Al finalizar, ambos se saludan y Marín le toma fotos con su nueva cámara y su amiga también. La fotógrafa le menciona que asistió con alguien más y que dicha persona fue a reunirse con un estudiante. Esa amiga resulta ser Akira, la tipa pro de las herramientas. Goyo se sorprende de que sea mujer, pero luego ambos se presentan. Nuestro prota le pregunta de quién se inspira para crear sus cosplay y ella menciona que de ningún personaje, ya que sus cosplays son 100% originales. Además, ella menciona que no son perfectos, a lo que Goyo responde con halagos, pero algo extraño pasa, ya que él siente que ya la había visto antes. En eso llega Marín, pero Akira se comporta rara. La waifu se presenta y ella responde con indiferencia. Luego, Marín menciona que asistirán a una fiesta de cosplayers para celebrar lo grandioso que fue el evento, pero Akira se pone aún más misteriosa. Y hasta aquí la vamos a dejar porque hasta el día de hoy este es el último capítulo del manga publicado. Si quieren que continúe con los resúmenes de esta grandiosa serie, revienten ese botón de likes y no olviden suscribirse.